capítulo 17. Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 17, verso 5. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 5, dice la palabra del Señor. Y él, hablando de Elías, y Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ya hemos orado, vamos a meditar, vamos a reflexionar, vamos a escuchar la palabra de Dios. El tema en esta noche es, aunque el arroyo se seque, aunque el arroyo se seque. Bueno, habla aquí este pasaje de la palabra del Señor de un hombre llamado Elías, de un pueblo llamado Tisbet, y por eso es que este hombre es llamado Elías Tisbita. Él estaba en ese momento habitando una población, una región llamada Galaad, y el rey allí era un hombre llamado Acab. Pues Elías se le acercó a Acab el rey y le dijo palabra de Dios, le dijo, vive Jehová Dios de Israel. Así comienza su conversación Elías con aquel hombre llamado Acab, con aquel rey. Le dice, vive Jehová Dios de Israel. Elías era un hombre de Dios, Elías era un hombre muy entregado a Dios, muy dependiente de Dios, muy con muchas debilidades, con muchas imperfecciones, muy ser humano, pero muy dependiente de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque la verdad es que a veces nos creemos autosuficientes, nos creemos que somos capaces de vivir por nuestra propia cuenta, pero qué bueno poder reconocer que somos débiles y que en los momentos de debilidad Dios nos puede ayudar, bendito sea el nombre de Jesús. Así es que Elías reconocía no solamente de boca propia, sino que delante de todo el mundo era testigo de que él tenía un Dios vivo. Y yo quiero decirte en esta noche, nosotros tenemos a un Dios vivo. Vive Jehová, el Dios de Israel, el Dios de las violetas, el Dios tuyo, el Dios mío. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces Elías se le acerca y le dice a Acab, dice, yo estoy en la presencia de Jehová Dios. Estoy en la presencia de Jehová Dios. Dios está en todas partes y nosotros siempre estaremos en la presencia de Dios. Y le mandó una razón a Acab. Le dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Parece que fuera algo como osado, algo como de orgullo. Vea, señor rey. Se le acercó pues Elías y le dijo al rey, vea rey, aquí no va a volver a llover hasta que yo no diga la palabra que va a llover. Y dice que vino palabra de Dios a Elías y le dijo, bueno Elías, te vas a tener que apartar de aquí, vas a tener que ir al oriente y te vas a tener que esconder en el arroyo de Querit. Bueno, quizás eso es lo que nos está tocando ahora a nosotros. Así le tocó a Elías un distanciamiento social, un distanciamiento de las demás personas. Dios lo mandó a que se fuera al arroyo de Querit. Dios lo mandó a que se fuera lejos de los demás, a un distanciamiento social. Hoy también a nosotros nos toca hacer un distanciamiento. Pero qué bueno que ese distanciamiento, así como lo aprovechó Elías para tener una cercanía, una relación mejor con Dios, así nosotros también aprovechemos esos momentos para estar a solas con Dios, para saber que podemos estar en una mejor relación con Dios, para aprovechar para tener una cercanía mayor a Dios. Y entonces dice que Dios le dice a Elías, ve allá al arroyo de Querit, a ese arroyo que está frente al Jordán, vas a beber del arroyo y yo he mandado que los cuervos, que los cuervos te den allí de comer. Es algo
algo tan raro, ¿cierto? Cuando leemos la Biblia, cuando leemos esta historia de Elías, encontramos a un hombre que en verdad vivía para Dios. Un hombre que se enfrentó a los profetas de Baal, que se enfrentó a lo que fuera, pero lo hizo fue en el nombre de Dios, no de cualquier manera. Él era un hombre muy débil, pero dependía de Dios, estaba confiado en Dios, estaba seguro en Dios, vivía para Dios. Elías no vivió en el mejor tiempo del pueblo judío, no. El pueblo judío en los momentos de Elías era un pueblo pagano, era un pueblo desobediente, era un pueblo en donde la reina y el rey, o el rey y la reina, estaban introduciendo dioses paganos, dioses que no eran verdaderos dioses, dioses con minúscula. Estaban introduciendo falsas enseñanzas, estaban introduciendo costumbres y tradiciones paganas, contrarias a las cosas de Dios en medio del pueblo. Así es que el panorama cuando llega Elías era un panorama muy triste, muy desolador. Espiritualmente estaban muy mal, pero Elías testificó con su propia vida. El nombre Elías significa el Señor es mi Dios, pero él no era solamente un nombre. Su nombre no solamente significaba el Señor es mi Dios, él con su vida testificaba que Dios era su Dios. Y qué bueno que nosotros, hoy ya no está Elías, pero qué bueno que nosotros podamos testificar que el Señor es nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Elías era un hombre común y corriente. No era un hombre diferente a cada uno de nosotros, pero fue un hombre que marcó la diferencia porque fue un hombre tomado por Dios para ser perfeccionado como un hombre de Dios. Y yo quiero decirte en esta noche, tú y yo hemos sido separados del mundo, hemos sido escogidos del mundo para que mostremos, para que marquemos la diferencia. En verdad que la vida de Elías no fue una vida fácil, pero a pesar de su debilidad, continuamente buscaba a Dios y demostró a través del ejemplo, a través de su testimonio, que dependía de Dios y que estaba confiado en Dios. Y este pasaje, un pasaje bastante duro para Elías, nos muestra que pasado unos días, después de que él obedece, él va, él estaba ahí en la ciudad y el Señor le dice, váyase para el arroyo, allá lo van a alimentar unos cuervos, y dice que pasa el tiempo, él se va en obediencia y pasa un tiempo, y dice la palabra del Señor que pasado el tiempo el arroyo se secó. Y entonces la pregunta en esta noche es, bueno, ¿y qué debemos hacer usted y yo cuando el arroyo se seca? Porque quiero decirte, tanto a ti como a mí, hay momentos difíciles en que el arroyo se seca. ¿Qué debemos hacer? Y entonces tomemos ejemplo de este hombre común y corriente, pero que dependía de Dios. Lo primero que debemos hacer es permanecer seguros y confiados en Dios. Permanecer seguros y confiados en Dios. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, ahí donde leímos, el verso 1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías tenía la seguridad de que él constantemente, frecuentemente, permanentemente estaba en la presencia de Dios. Nosotros estamos en la presencia de Dios. Él está en todas partes. Por eso nosotros podemos estar confiados y seguros en Dios, seguros de la protección de Dios. Elías en verdad estaba dependiendo y estaba seguro de la protección de Dios, que Dios cuidaba, que Dios guarda. Elías vivía en medio de un pueblo que adoraba a miles de dioses, dioses no reales, a los que incluso ellos habían construido lugares para rendirle culto a esos dioses.
Y aparece Elías para decirles y para testificarles y para confirmarles por medio del poder de Dios que el Señor es mi Dios. Y qué bueno que nosotros, así como Elías demostró a ese pueblo que el Señor era su Dios, que nosotros también le mostremos al mundo de hoy que el Señor es nuestro Dios, que Dios es nuestro Dios. No hay otro como Él, no hay otro. Y en verdad que Elías declaró que no iba a llover y no volvió a llover. Estaba tan seguro en Dios que aún arriesgó su vida enfrentándose al rey, ¿cierto? Porque el rey pudo haberse enojado y haberle cortado la cabeza. Pero qué bueno que hallamos personas como Elías, que aún arriesgando su vida, se enfrentó al rey, se enfrentó a sus seguidores, se enfrentó a sus ídolos, porque estaba totalmente confiado en la protección de Dios. Vivamos confiados en la protección de Dios. Él tiene el control de cualquier situación. Él está de nuestro lado. Alabado sea el nombre de Jesús. Él está a nuestro lado y de nuestro lado. O sea, Él está cerca de nosotros y por nosotros para ayudarnos. Bendito sea el nombre de Jesús. Él tiene cuidado de nosotros. Él es real. Él vive, aleluya. Cristo no está muerto. Cristo está vivo. Salmo 3 es un salmo muy precioso. Dice el Salmo 3, mas tú, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y así nos pasa muchas veces. Se multiplican los adversarios gratuitos, ¿verdad? Muchos se levantan contra nosotros por el simple hecho de ser cristianos. Muchos son los que dicen, para él no hay salvación. No hay. Pero hay victoria en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Y por eso digamos confiadamente, como dice el verso 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Él es nuestro escudo. Alabado sea el nombre de Jesús. Jehová es mi escudo, escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y yo pude dormir y pude despertar porque Jehová me sustentaba. Vea, hermano, nosotros podemos confiadamente acostarnos, levantarnos, porque el Señor es el que nos sustenta. En estos días yo sí que he visto la mano poderosa de Dios sustentándonos. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso el salmista tuvo que decir, no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Y dice el salmista en señal de clamor, clamemos a Dios, pidámosle a Dios, levántate Jehová, sálvame. Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Y declara el salmista, aleluya, y en esta noche declaramos nosotros las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo, sea la salvación, sea tu bendición. Vea, hermanos, nosotros podemos estar tranquilos y confiados. Nuestro Dios es el Dios que guarda, nuestro Dios es el Dios que protege. Podemos estar seguros y confiados en Dios porque la salvación es de Él y la bendición está sobre nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Podemos estar confiados, podemos estar tranquilos, pero no solamente podemos estar confiados frente a la inseguridad de tantas cosas, sino que podemos estar confiados de que Dios provee. En el capítulo 17, verso 2, en donde leímos la palabra del Señor, podemos confirmar que nuestro Dios es Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. Dice el verso 2 en adelante, dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Hay momentos en donde nos tenemos que esconder, ¿verdad? Hay momentos en donde nos tenemos que apartar. Hay momentos en donde tenemos que irnos
a donde el Señor nos diga. A Elías Dios lo mandó a ir al arroyo de Querit. Y dice, no te preocupes por la provisión. No te preocupes por qué vas a beber o qué has de comer. Vas a beber del arroyo y vas a comer de unos cuervos que te van a llevar. Allí te van a dar de comer. Vea, hermanos, Dios, si tiene que utilizar cuervos para alimentarnos, lo hará. Y lo bonito es que Elías obedeció. Verso 5 dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Elías fue obediente, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. A veces no obedecemos a la palabra de Dios, pero qué bueno ser obediente a la voz de Dios, qué bueno escuchar la voz de Dios. En verdad que era una situación bastante difícil. Elías tuvo que hacer un aislamiento preventivo, un aislamiento para salvar su vida, pero allí iba a tener un encuentro muy personal con Dios. Y recibe la promesa de Dios de que iba a ser sustentado por unos cuervos, con servicio a domicilio y todo. El Señor es muy bueno, el Señor es maravilloso. Le puso servicio a domicilio, oiga, puso unos cuervos a que le llevaran, ni siquiera tenía que ir a recoger el pedido. Se los llevaban hasta el arroyo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo quiero decirte una cosa. Aquel que sostuvo a Elías nos quiere sostener a nosotros. Aquel que cumplió su promesa, aquel que ayudó a Elías, ese nos quiere ayudar a nosotros. Elías le creyó, creámosle al Señor. Qué cosa más rara la que le pasó a Elías, que unos cuervos lo alimentaran, pero Elías le creyó a Dios y Dios le cumplió a Elías. Así es que Dios también nos quiere sostener a nosotros. Y de hecho, hasta aquí Dios nos ha sostenido. Dios permitió que Elías pasara por el arroyo para hacer de él un gran hombre de Dios. Y Dios nos permite a nosotros que pasemos por situaciones difíciles para formarnos, para que aprendamos a depender de Él, porque es que en los momentos difíciles es que vemos la poderosa mano de Dios, podemos ver la poderosa mano de Dios. Por eso Dios nos permite que pasemos momentos difíciles para que aprendamos a depender solo de Él, para que seamos verdaderos hombres y mujeres de Dios, para que podamos aprender a darle la gloria a Él en los momentos difíciles donde vemos esa mano poderosa de Dios ayudándonos, esa mano poderosa de Dios a favor nuestro. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Nosotros sabemos que el cuerpo humano está compuesto por un 75% de agua y la tierra, la tierra completa, la tierra entera depende del agua. El agua es lo que da vida a todo el mundo, a todo el universo. Y dice esta historia, este pasaje, que el arroyo se secó. Pero aunque el arroyo se secó, Dios guardó a Elías. Y lo mismo ha hecho con nosotros. A veces se nos ha secado el arroyo de la economía, el arroyo de pronto de lo material, el arroyo de pronto hasta de lo espiritual para algunos. Pero en esta noche, hermanos, tenemos a la fuente de agua viva que salta para vida eterna. A Él y solo a Él sea la gloria. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios tiene todo bajo control. Dios llamó a Elías en tiempo de necesidad. Dios mismo le advirtió que iba a haber escasez, pero también le prometió sostenerlo en los momentos de escasez y lo sostuvo. Elías le creyó a Dios, se fue al arroyo que se secó, esperó la provisión de Dios y recibió la provisión, recibió la protección y provisión de Dios. Hermanos y amigos, creámosle a Dios, creámosle a Dios. Con esta situación mundial,
hemos pasado por muchas sequías, el mundo entero. En algunos, sequías materiales, en otros, sequías espirituales, y en otros, ambas sequías, materiales y espirituales. Y es posible hasta que algunos también se pregunten, ¿y dónde está Dios? O que algunos se turben ante la pregunta de algún amigo inconverso o de alguna persona, algún familiar molestoso que quiere incomodar tu mente diciéndote, ¿y dónde está tu Dios? Pero yo en esta noche quiero decirte, podemos estar completamente seguros de que Dios no nos ha abandonado. Hasta aquí hemos llegado por la mano poderosa del Señor. Dios nunca nos ha dejado, Él nunca nos ha abandonado, Él nunca nos ha desamparado y nunca lo hará, porque Él es nuestro gran Dios y Salvador, y Él es nuestro Padre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aunque el tiempo sea de sequía, aunque parezca que Dios se encuentra lejos, no es cierto. Podemos confiar en Dios, de que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Dios ha estado, Dios está y Dios estará con nosotros. Confiemos en Él. El Salmo 42, verso 1 en adelante dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El siervo clama de sed, porque el arroyo, y clama de sed cuando el arroyo se va secando. Hermanos, si tu arroyo se está secando, clama a Dios, clama a Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando haya sed, cuando haya escasez, cuando haya debilidad, hermano, tenemos a un Dios todopoderoso. Mi alma tiene sed, pero no sed de cualquier cosa. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y hace una pregunta el salmista que debemos hacer en esta noche nosotros. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, tenemos que presentarnos delante de Dios. Y aunque, como dice el salmista, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, en verdad que hay momentos, situaciones difíciles en donde de día y de noche tenemos que llorar y nuestras lágrimas son nuestro pan diario, nuestra comida diaria, y lloramos, hermanos, y sufrimos. Pero, hermanos, confiemos en el Señor, el que hasta aquí nos ha ayudado. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos aún. Sigamos pegados de la mano del Señor. Mientras amor, me ya dicen apague, todos los días, levante los cojines a Julián, que tiene la pieza organizada. me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Sí, es cierto que hay gente que se le arrima a uno y trata de desestabilizarlo a uno y de desanimarlo a uno y de decirle, tú no eres pues es que cristiano, y entonces ¿por qué estás pasando por estas? Hermano, aunque mucha gente diga, ¿dónde está tu Dios? Nos acordemos, hermanos, como se acordó el salmista, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y hace una pregunta, se hace una pregunta a sí mismo y qué bueno que nos hagamos esa pregunta en esta noche, si de pronto te estás abatiendo, si de pronto te estás desanimando. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? No te abatas, no te turbes, no te desanimes. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Quizás sean muchos los que se burlan de nosotros. Quizás sean muchos los que se burlan de ti, preguntándose, ¿y dónde está? O preguntándote, ¿dónde está ahora tu Dios? ¿Y quién te podrá ayudar? Pero nosotros sabemos que el que nos ha ayudado hasta ahora, el que nos ha sostenido, ha sido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hasta aquí hemos llegado por la mano poderosa y misericordia de nuestro Dios. ¿Por qué preocuparnos? Esperemos en Dios. Regocijémonos en Dios.
Alegrémonos en Dios porque Dios tiene el control y no nos dejará, no nos ha dejado, no nos desamparará, no nos desamparará. Él no nos ha desamparado. Él no nos abandonará, Él no nos ha abandonado. No nos desesperemos. No, no. Es que el que se desespera es el que no tiene esperanza, pero nosotros tenemos una esperanza grande. Dios vendrá por nosotros y nos llevará al cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. No nos desesperemos, por el contrario, esperemos en Dios. Él nunca llega tarde. Clamemos a Él y Él responderá. Hermanos, a mí me ha respondido. Yo he visto la mano poderosa de Dios. Sigamos confiando en Él. Verso 6 del capítulo 17 del primer libro de Reyes. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y le traían pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Gloria a Jesús. Hermano, Dios es el que nos ha sostenido. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra, pero ya Elías sabía que no iba a llover. Así es que Dios nos ha advertido. Vamos a pasar situaciones difíciles, pero aunque el arroyo se seque, bendito sea el nombre de Jesús, aunque el arroyo se seque, Dios está con nosotros, Dios ha estado con nosotros y estará con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero qué bueno ser obedientes. Qué bueno ser obedientes. La palabra de Dios dice muy claro, bendito sea el nombre de Jesús. Allá en el verso 8 dice que Elías obedeció a Dios. Obedeció a Dios. Seamos obedientes en medio de las pruebas. En primer libro de Pedro, capítulo 4, verso 12 y 13 dice la palabra del Señor: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Oiga, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Es decir, es que viene fuego. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados. ¿Cómo? Metiéndonos en la mano del Señor. Aquellos 3 jóvenes fueron lanzados al horno de fuego. Y los que los echaron no alcanzaron a llegar, se quemaron, pero ellos estando adentro en el horno de fuego no fueron quemados, porque había uno que los sostenía. Ese que sostuvo a esos 3 en el horno de fuego, ese es el que nos cuida a nosotros, nos guarda a nosotros en medio del fuego de la prueba que ha sobrevenido. No nos sorprendamos, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos y amigos, las pruebas son usadas por Dios para irnos perfeccionando, para que lleguemos a ser semejantes a Él. Y en ocasiones pensamos que los momentos difíciles, que esas situaciones difíciles que tenemos que enfrentar, son para desanimarnos. No son para desanimarnos, no son para derrotarnos, no son para aplastarnos, no son para pisotearnos, no son para matarnos, no. Esas situaciones difíciles es para que crezcamos en una relación adecuada con Dios, para conocer el poder de Dios, para que conozcamos que en medio de las situaciones difíciles, Dios está con nosotros, Dios es fiel. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero tengamos claro, Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querid, que estaba frente al Jordán. Elías fue obediente. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, cuando el arroyo se seca, cuando vienen las pruebas, tenemos que estar dispuestos a seguir adelante, a mantenernos obedientes en medio de las pruebas, mantenernos obedientes a Dios, obedientes en medio del proceso. Job, en su capítulo 2, nos dice en el verso 9 en adelante, dice: entonces le dijo la mujer, lo conocemos muy claramente, le dijo la mujer a Lot, le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Como quien dice, ya no tienes nada, ya no me sirves para nada. Maldice a ese Dios tuyo y muérete. Vete del lado mío.
Y él, Job, con toda la paciencia le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, como suele hablar cualquiera de las mujeres insensatas, como suele hablar cualquier mujer o persona sin Dios, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job entendió la importancia del proceso. Job entendió que en los momentos difíciles también la mano poderosa de Dios estaba con él. Dios quiere transformarnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere hacernos de acuerdo a su imagen y semejanza. Dios quiere perfeccionarnos, Dios quiere que nos mantengamos confiados en Él. Pero hay que ser obedientes a su palabra, aunque las situaciones sean muy difíciles. Nosotros sabemos que cuando leemos la historia de Job, encontramos una cantidad de cosas que no nos gustaría que nos sucedieran a nosotros, ¿cierto? Momentos difíciles, porque es que a nosotros nos gusta el último pedacito de la historia de Job, ese pedacito donde dice, y el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Ese pedacito es el que nos gusta a nosotros. Pero qué bueno que nosotros entendamos que para poder llegar a ese momento, Job tuvo que pasar por muchos momentos difíciles, pero él se mantuvo confiado en el Señor, seguro en el Señor, esperando en el Señor y obedeciendo al Señor. Entonces, en Job encontramos muchas cosas que no nos gustaría que nos pasaran a nosotros, momentos difíciles. En verdad que a Job el arroyo se le secó del todo, se quedó sin nada, hasta sin mujer. Pero él nunca negó, él nunca desobedeció a Dios. Así es que, tristemente, uno ha conocido mucha gente que ha gozado de la bendición de Dios. Mucha gente que ha visto la gloria de Dios, el poder de Dios en su vida, que han tenido bendiciones de Dios, pero cuando han llegado los momentos difíciles, cuando el arroyo se les ha secado, lo que han hecho es que se han apartado de la presencia de Dios, han desobedecido a Dios y se han alejado de la presencia de Dios, viviendo apartados de lo que Dios les pide y quiere que ellos hagan. Hermanos, yo sé que el proceso involucra momentos difíciles, momentos que no quisiéramos pasar, pero que son momentos en donde conocemos más cerca a Dios, en donde nos vamos a dar cuenta del poder de Dios, en donde vamos a poder entender que Dios no es una historia, que Dios no es una ficción, que Dios es real, entender que Dios está a nuestro lado y que nunca nos va a dejar y que Él va a llevarnos al cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, para terminar, quiero terminar con ese maravilloso pasaje de Job, capítulo 42, verso 5, cuando él tiene que declarar, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo quiero decirles con toda seguridad que no importa los momentos difíciles, no importa las situaciones críticas que pasemos, porque en esas situaciones críticas en donde vamos a ver la gloria de Dios, no te he dicho que si tan solo crees, verás la gloria de Dios. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya alimento en la nevera, en la despensa de la cocina, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Tenemos a un Dios que cuida de nosotros. Tenemos a un Dios maravilloso.
Dios les bendiga, mis amados hermanos. Aunque el arroyo se seque, sigamos confiados de la mano poderosa de Dios.